10 de la mañana, 10 minutos. Estamos una vez más con el profesor Arturo Borges, que como siempre llega para hablarnos de seguridad vial, como decimos siempre, con una vastísima experiencia, décadas de experiencia en el Centro de Formación de Conductores para el Transporte y la Seguridad Vial, el ICEF, pero que claro, uno se termina preguntando, cuando se conocen las cifras, por lo menos de este primer semestre, de las muertes registradas en los accidentes de tránsito, ¿qué nos está pasando a los uruguayos? Una vez desglosada además las cifras, hay algunos departamentos en nuestro país que tienen aumentos significativos de la cantidad de muertes, y uno ante todo querría saber si hay por lo menos una causa o se detectan las causas de este aumento además en la cantidad de personas fallecidas. Profesor, un placer tenerlo. Buenos días, ¿cómo le va? Del mismo modo, ¿qué tal? Humberto, Danilo. Buen día, buen día. Debe ser todo un tema para alguien que dedica su vida con el conocimiento y la pasión que usted tiene en este tema, el tratar de desentrañar las causas de esta situación tan fuerte. A ver, primer semestre del año, 239 muertes en accidentes de tránsito. Independientemente del número, es el aumento constante de esta situación que parece que no terminamos de tomar conciencia los uruguayos, ¿no? Y un poco pasa por ahí. La pregunta es si ahora el señor director, en vez de poner lo que tú decís, lo pone en una placa y pone epidemia, 250 muertes por el dengue en el primer semestre. ¿Cuál sería la reacción de las autoridades? Es verdad. Si fuera porque esto sucede en otro ámbito, en la pesca, ¿cómo estaría hoy el tema? Estaría encima de todas las mesas, los hogares convulsionados. Si fuera en la construcción, que hubieran muerto en el primer semestre 250 personas. Que estamos hablando de las cifras que se dieron, de cifras preliminares, como habíamos hablado la otra vez. Sí, no ha terminado julio, ¿no? Exacto, no solamente eso, sino que nosotros el año pasado terminamos el año con unas cifras que se dieron el 20 de diciembre. Entre el 20 de diciembre y el 31 fallecieron 12 más. Yo no sé si están contadas dentro de esas cifras que se dieron ahora. Pero, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contando los muertos? ¿Seguimos contando los heridos, los fallecidos? Estamos trabajando sobre números y ahora salimos a decir, ojo, nos tenemos que poner en alerta, esto nos alerta. Claro, y además, Arturo, cuando cifras que aumentan cuando ya hay una vigencia absoluta y plena del cero alcohol, ¿no? Porque digo, a ver, la lógica, por lo menos yo tendería a pensar que el cero alcohol tendría que ayudar más todavía a ese descenso de cifras que veníamos teniendo. Bueno, lo que pasa es que se apuntó como que esa era, digamos, un tema de la política, una variable que iba a reducir. Nosotros en este informe que da la UNACEF dice las tasas de alcohol en personas involucradas en siniestros de tránsito se siguen manteniendo relativamente bajas, lo cual significa un cambio en la conducta de los uruguayos. No lo entiendo. ¿Cuál es el cambio? Si seguimos teniendo los mismos guarimos en cuanto al alcohol de hace 10, 15 años atrás. Se siguen manteniendo relativamente bajas, dice el informe. Pero, obvio, pero... ¿Dónde está dado el cambio? ¿De qué? ¿Dónde está el cambio? Estamos hablando de una tasa de 12,8, 13 por 100.000 habitantes y que eso nos estaría comparando con los países de ingresos más altos. Si nosotros tenemos esta proyección y terminamos sobre 550 fallecidos en el año, a mí me está dando cerca de 16 por 100.000 habitantes. Entonces, te estoy leyendo lo que estás diciendo y tengo que descartar de plano que el alcohol sea el factor principal en la muerte de accidentes. Mira, nosotros seguimos luchando porque uno de los elementos fundamentales acá es en la bajísima percepción del riesgo que tiene el conductor. Ahora, ¿cómo lo transmitimos? Nosotros en estos días, y nos gustaría quizás hacerlo, una prueba, es un desafío, Danilo. Sí, en estos últimos días, nosotros hemos dado cursos en liceos, estuvimos alguna vez en alguna facultad, en cursos que damos en el interior con profesionales, y la primera pregunta que hicimos es, primera, ¿cómo ven el tránsito? Y segunda, ¿cuántos muertos llevamos a la fecha? De 40 a 50 personas, a lo mejor uno te dice la cifra que acabamos de mostrar. Ni los jóvenes. Ayer hicimos una encuesta sobre 20 y pico de jóvenes. ¿Cuántos muertos y heridos llevamos? Ninguno supo decir. Entonces acá hay algo que estamos fallando. No estamos transmitiendo a la sociedad la verdadera magnitud del problema.
Hoy deberíamos estar en un estado de excepción, porque si esto fuera por el dengue, reitero, estaríamos con los colegios cerrados, los trabajos con determinados horarios, una publicidad fenomenal y los referentes de los medios tratando de mandar mensajes a los efectos de concientizar. Pero si yo salgo ahora a la calle y le paro en un semáforo y le pregunto a cada conductor cuántos muertos van, de 10, 1 quizás se aproxime. Entonces ahí tenemos un problema. Hay un problema de comunicación de lo que estamos sufriendo. Y si nosotros no sabemos transmitir a la población qué es lo que sucede, lo que nos cuesta en vidas, lo que es la proyección que estamos teniendo, de que la mayoría de los que tenemos nosotros, en este caso, están en un grupo justamente que debe de producir en el país. Estamos hablando entre los 20 y los 35 años. O sea que en la edad productiva nosotros perdemos un individuo que debe devolver lo que se invirtió en él en educación, salud y alimentación. Entonces, esto es una de las claves. Deberíamos de hacer una revisión, tratar de ver qué es lo que estamos haciendo mal y no decir que esto nos pone en alerta. Estamos en alerta rojo desde hace muchísimos años. Y si la comparación que hacemos nosotros es desde el año 2011 al 2017, bajamos 50 muertos. No llegamos ni al 20% en 6 años, cuando la proyección era de terminar, según la Organización Panamericana o la OMS, terminar el decenio con la mitad de los fallecidos, que empezamos en el 2011. Hoy estamos en que bajamos cerca del 20%, y reitero, cifras preliminares que no podemos auditar porque evidentemente no se llega a esto. No estamos desconfiando ni nada por el estilo, pero las cifras a nosotros, ¿qué nos dan? Nos dan un diagnóstico. Si a nosotros nos dicen que de un total de 8 o 9 mil personas que se auditaron en espirometría, solamente el 6 o el 7% dio positivo, nos dicen la hora en que se tomó ese positivo, pero no sabemos cuál es la tasa de alcohol para dar positivo, quizás no estamos enfocando bien el problema. Si decimos que el 75% de los conductores que participaron en el tránsito con motos llevaban el casco puesto y decimos por otro lado que la mayor parte de los muertos son motociclistas, bueno, se están matando con el casco. Quiere decir que hay algo también que no estamos llegando. Protegemos el cráneo, pero ¿qué le damos al cerebro? El tema para nosotros pasa por la información, por la educación y los controles. Se dice por parte de la UNACEF que falta controles o descubrimiento. Esto lo venimos diciendo desde hace 10 años atrás, que los controles han fallado. ¿Es que necesitamos nuevas leyes? No, lo que necesitamos es que se cumplan o se hagan cumplir las que ya tenemos. Porque tirar más leyes, si nadie las conoce, si no las sé difundir, si en los medios, si yo en primaria, en secundaria y a nivel terciario, los individuos no saben ni la mitad de las leyes o cuál es el significado. Evidentemente que ahí estamos dando más en la herradura que en el clavo. Si no hay educación, información y controles, evidentemente que este cambio nos va a llevar muchísimos años. Muchas veces se nos ha dicho, cuando hemos dicho esto, que aquellos países que lograron reducir la siniestralidad les llevó 20 años. Bueno, pero a nosotros nos podría llevar menos, porque lo único que tenemos que hacer es copiar. Aquellos que les llevó 20 años, diseñaron programas, experimentaron, tuvieron un proceso mediante el cual experimentaron. Pero hoy nosotros tenemos el diagnóstico. El choque, el accidente, el siniestro, estas cifras son el síntoma. Ahora, ¿qué es lo esencial? Lo esencial sería apuntar a cuál es la causa de todo esto que nosotros estamos mostrando para poder hacer un diagnóstico y atacar en su base. Y para nosotros es la ignorancia. ¿Por qué Canelones aumentó tanta la mortalidad? Si nos llama la atención. Llama atención, ¿no? La cantidad de muertos en Canelones. Bueno, hay que ver que Canelones soporta un tránsito de rutas infernal, ¿verdad? Canelones es un departamento grande, que tenemos una población muy importante y ellos han hecho un esfuerzo y nos consta que hay un esfuerzo por parte de las autoridades para restringir o para sancionar lo que se puede sancionar, pero evidentemente que a algunas personas, a algunos departamentos ha dado resultados y otros que no. También falta, se hablaba recién de un pacto, ¿verdad?, que nos antecedió en la columna. Y bueno, acá precisamos un pacto nacional. Nosotros necesitamos, primero, que los exámenes sean todos tomados con el mismo criterio. Segundo, que los inspectores sancionen con el mismo criterio. Tercero, que las autoridades entiendan que esto es una política nacional con una ley nacional.
que seguimos perpetuando el poder que tiene la autonomía de las intendencias. Error. En 11 años o en 10 años que cumplimos ahora la ley de tránsito, todavía eso seguimos viendo que tenemos un agujero ahí. Por lo tanto, creemos nosotros que lo que ha matado, la cantidad de muertos que tenemos, nos tiene que poner en alerta. Estamos en alerta rojo y evidentemente que esto está fundamentado en la ignorancia de cuáles son las causas y que trabajemos directamente sobre ellos. Terminemos con los números. Ya vemos que a la gente los números no les interesa, no les llama la atención. Y ustedes, los medios, se dedicaron 2 o 3 días a hablar de esto. Sí. Bueno, salgan a la calle, pregunten si la gente sabe los números y la gente los desconoce. Entonces, si la gente desconoce el problema, ¿cuál va a ser la solución? Que cada uno de nosotros tenemos que llevar a la práctica, porque de arriba no va a venir un verticalazo y corrige esto. La responsabilidad es individual. ¿A partir de qué? Bueno, de conocer cuáles son aquellos elementos que nos pueden separar de la vida de la muerte. Y es el conocimiento, la fiscalización y la introducción en los estrados, en primaria, en secundaria y a nivel terciario, de la información de por qué tenemos nosotros estas leyes que cumplirlas. No porque diga la autoridad, sino por convencimiento propio. Exacto. Bueno, profesor, ha sido un placer realmente tenerlo. Muchísimas gracias. Un tema que lamentablemente va a seguir dando para que debatamos, pero que bueno, que ojalá las vías de comunicación y la forma de llegar a la gente nos hagan tomar conciencia de estas cifras. Reiteramos que en el primer semestre del año, cifras primarias, todavía no, 239 muertes en accidentes de tránsito. Muchas gracias. Al contrario, el placer es mío y ojalá a fin de año estemos hablando de algo distinto que esto, ¿verdad? Esperemos. Que así sea. Vamos cerrando por aquí el encuentro con el profesor Arturo Borges en la mañana de Arriba Gente.